Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Este servicio es para mí un servicio muy especial y todos son importantes. No me vaya a malinterpretar, pero todos los servicios son importantes. Pero el día lunes es un servicio que tiene un propósito y el propósito es la oración. Y ya le mencioné que de pronto Dios puso en nuestro corazón el llamarle noches de intimidad con Dios. Y esto es por lo que dice Mateo capítulo 6 y el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y la palabra nos muestra que debemos buscar esa intimidad. Y acabamos de leer el libro de Lucas capítulo 6 y verso 12, donde la escritura nos dice en lo que es la Biblia traducción en lenguaje actual, se lo voy a leer en otra porción, en otra traducción, dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Fíjese bien, ahí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Hay algo hermoso que la palabra del Señor nos muestra, y es que el Señor pasó la noche orando, hablando con Dios, dependiendo la versión que esté leyendo. Pero lo que nos muestra la palabra del Señor es como lo humano tiene esa intimidad con lo divino. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque leemos que dice que pasó toda la noche hablando con Dios, y lo que en realidad vemos ahí es lo humano hablando con lo divino. Este cuerpo que había tomado él entra y pasa toda la noche hablando con Dios en esa intimidad, en esa relación íntima que debemos tener cada uno de nosotros. Y lo que leemos en el verso 13, ¿qué dice el verso 13? Al día siguiente llamó a sus discípulos. Ahora, quiero que por favor vaya, para que podamos entender un poquito el contexto, vaya por favor a Mateo capítulo 9. Y en Mateo capítulo 9, nosotros vamos a leer algo muy especial allá en el verso 35 hacia adelante. Y en el verso 35 vamos a encontrar que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y hay algo que nos dice el verso 36. ¿Está leyendo ahí conmigo? Y el verso 36 hay una necesidad. Y yo quiero que vaya poniendo, porque en Lucas capítulo 6 verso 12 encontramos que el Señor subió a la montaña, subió al monte a orar y pasó toda la noche orando con Dios. Y el verso 13 dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero quise traerlo a lo que es el contexto y
En Mateo capítulo 9, verso 35, verso 36, dice la palabra del Señor algo muy precioso, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué dice la palabra que tuvo compasión de ellas? Porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos una necesidad. Y el hecho de que él sube a orar al monte y pasa toda la noche orando, nos tiene que mostrar algo extraordinario, algo increíble, que podemos aprender por medio del Señor Jesús. Y una de esas es que nosotros en Cristo tenemos el libre acceso a Dios. Por supuesto, en Cristo podemos entrar a la presencia del Señor. Y podemos, y no solamente podemos, sino debemos hablar con Dios y decirle todos nuestros problemas, ya sean pequeños, ya sean grandes. Y esto es con el propósito, con el fin de que nosotros obtengamos la dirección, y no solamente la dirección, sino también la seguridad de que vamos a tomar decisiones correctas. En Mateo capítulo 9, verso 36, el Señor vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. ¿Verdad que sí está conmigo aquí? Ahora, y las ve como ovejas que no tienen pastor. Pero el verso 37 le dice el Señor a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros pocos. Fíjese bien, porque lo que nosotros leemos en Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13, que pasa toda la noche, también lo leemos en Mateo capítulo 10 del verso 1 hacia adelante, pero quise tomar Lucas, pero quise traerlo a Mateo para que veamos que el Señor ve una necesidad. La gente estaba desamparada y dispersa, y estaban como ovejas que no tenían pastor. Pero Él le dice a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso es algo precioso. ¿Por qué precioso? Porque enseguida el verso 38, ¿qué dice el verso 38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual para que podamos tener una mejor de pronto visión, un poquito más al lenguaje contemporáneo que nosotros usamos. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan buenas noticias con toda esta gente. Ponga atención, porque lo que nosotros estamos leyendo en Lucas capítulo 6, verso 12, nos muestra que el Señor les está diciendo que hay una necesidad y a quién tienen que pedirle. Pero no solamente se los muestra, sino con los hechos, con las acciones. El Señor Jesús les está mostrando lo que les está diciendo. ¿Sí va conmigo aquí? Y no es otra cosa sino una enseñanza de parte del Señor Jesús para que todos sus discípulos de pronto puedan acudir y tengan la libertad de poder entrar a la presencia de Dios y poderles poner la necesidad, y que nosotros obtengamos la respuesta de parte de Dios en esa intimidad. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Ahora, esto es bien importante porque leemos la palabra del Señor y es algo hermoso,
que el Señor nos muestra que debemos hablar con Dios y debemos hablar de nuestros problemas, ya sean grandes, ya sean pequeños. Y el hablar con Dios es con el fin, es con el propósito de poder nosotros obtener la dirección y la seguridad de que vamos a estar tomando las decisiones correctas, las decisiones que nos van a ayudar, pero eso solamente lo vamos a lograr cuando entramos a la presencia del Señor. Y el anhelo de Dios, óigame bien, el anhelo de Dios, porque Él dice: pedid y recibiréis, ¿verdad? Y algo hermoso que dice que el anhelo de Dios para mí es que el Señor quiere ayudarnos, quiere guiarnos a tomar las mejores decisiones ante un problema que puede acontecer en la vida diaria, en el día a día, o que puede ser que se nos presente por allá de vez en cuando, pero que aprendamos nosotros a depender de Dios. Y hay algo hermoso que nos muestra la palabra del Señor. Vaya por favor a Colosenses capítulo 1 verso 9, que Pablo nos da testimonio, o el Señor nos da testimonio por medio de Pablo, de que nosotros debemos buscar esa intimidad, debemos poner delante del Señor muchas cosas. Y Pablo nos da testimonio precisamente de esto cuando él ora por la iglesia. ¿Ya tiene Colosenses capítulo 1 verso 9? Fíjese lo que dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué dice ahí enseguida? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que pide por la iglesia para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? ¿Y verdad que nos lamentamos? Muchas veces las decisiones las tomamos apresuradamente, más de pronto en lo que a nosotros nos conviene respecto a nuestra humanidad. Por eso el Señor dice: pedís y pedid mal, porque piden para sus propios deleites, pero no piden conforme a la voluntad del Señor. Y puede ser que en veces nosotros pidamos y nos decepcionamos de no tener una respuesta, pero la realidad es que estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo más en base a nuestra humanidad. El Señor Jesús pasa toda la noche orando para al siguiente día, cuando llega y veas todos los discípulos, ¿cuál era la necesidad? Que estaban desamparados y dispersos. Y el Señor le dice a sus discípulos: rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Les dice, pero no solamente les dice, sino que les pone el ejemplo, porque va toda la noche, pasa hablando con Dios, y al siguiente día, ¿qué es lo que hace? Dentro de todos los discípulos que había, que estaban siguiéndolo, seleccionó a los 12. No fue de pronto apresuradamente, le pidió a Dios. ¿Sí me está? Lo humano, y es una enseñanza, hermanos. Y lo más hermoso es que Pablo nos dice en lo que es Colosenses capítulo 1 verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjese bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como ven, el Señor por medio de su palabra nos revela que
que descubriremos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros individualmente cuando entramos en esa intimidad con Dios. Muchas veces nosotros no sabemos tomar decisiones y vamos a tomar decisiones siempre basados en nuestra capacidad humana, y por eso es importante que nosotros podamos tener esa intimidad con el Señor, el que nosotros entremos a la presencia del Señor. Ahora, fíjese bien, hermanos, que hay cosas por las cuales oramos que no debemos orar. Imagínense que oramos para que el Señor nos dé amor para con alguien que nos hizo daño. Ojalá que me esté comprendiendo. Y ahí no se trata de orar, se trata de ser obedientes. Porque el Señor dice y nos dice en su palabra que amemos, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Y hay cosas por las que oramos que no debemos orar, sino más bien debemos ser obedientes a Dios. Si tu enemigo te pide, o si, mire cómo trata el Señor. Hay muchas cosas que nosotros oramos, le pedimos a Dios, pero estas cosas, yo creo que si es pedir la dirección, el que nosotros hablemos con Dios para pedir la dirección y tomar decisiones correctas, si de pronto me hizo fíjese bien, a mí en lo personal he tenido experiencias tremendas, preciosas en el Señor, que cuando me presentaron como traidor de la obra, mi corazón se lastimó fuerte, hermano. Yo ya no quería, no con nada con Dios, sino más bien nada con la iglesia. Porque el pastor a quien yo le ayudaba, me pasó un día y pasé yo, y de pronto dijo, no, también su esposa y sus hijos tienen que venir, y mis hijos pequeños, nada más para decirle a la congregación, es un traidor de la obra. Y eso fue duro. Yo salí esa noche de ese lugar y no quiero nada con los hermanos hipócritas, porque sí, dije eso, ¿cómo no? Porque iba dolido, iba lastimado. Y si yo me pongo a orarle al Señor para que me dé amor por los hermanos, eso no se trata de pedirle, eso se trata de ser obediente. Pues qué fácil es amar a los que se la lleva bien, son varios, no hay problema. Amén, hermano, gloria. Eso eso está fácil. Pero amar a aquel que nos hace mal, eso es lo que el Señor nos pide. Ahí no hay que orar, no hay que pedirle, hay que ser obedientes. Más que nada hay que entrar a la presencia de Dios para que no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Y es importante que nosotros vayamos buscando esa intimidad, porque todo esto, hermanos, yo hay veces que platico en consejería con hermanos y les digo, y hay veces que me dicen, hermano, pero es que lo dice tan fácil. Es que es fácil. En el Señor es fácil. ¿No dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo? Pero si batallamos es porque de pronto nuestra humanidad está ahí forcejeándose en si hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. Y muchas veces nos gana nuestra voluntad más que la voluntad del Señor. Por eso es importante de pronto que nosotros tomemos en cuenta, y quise tomar esta escritura más que nada como ejemplo de lo que es Jesús y la oración, la importancia y la enseñanza que nosotros tenemos de parte del Señor, en que nosotros, ¿verdad?, es algo hermoso. Y lo más hermoso es, por ejemplo, lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10 y aquí me voy a detener para que nosotros podamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor y buscar la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, por favor, al verso 19. ¿Ya lo tiene? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el escritor de los Hebreos, o Dios, usando al escritor de los Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos libertad, que podemos acercarnos con confianza. Antes, en el Antiguo Testamento, digo que nada más voy a compartir poquito la palabra, pero un sacerdote entraba al lugar santísimo, pero lo que está establecido es que tenían un cordón, y este cordón entraban era porque si de pronto ellos se preparaban para entrar al lugar santísimo, porque si de pronto entraban con una impureza, con algo, corrían peligro de que el Señor les quitara la vida. Eso era antes. Hoy usted y yo podemos entrar sin ningún problema a la presencia de Dios, confiados de que todos nuestros pecados fueron perdonados allá. Y eso nos abre el camino. ¿Sí me está comprendiendo? Nos abre la puerta para poder entrar a la presencia de Dios. Y al entrar en la presencia de Dios, hablar con Él y pedirle dirección por las cosas que debemos hacer. Póngase de pie, porque este tiempo es más para buscar esa intimidad. Y yo quiero invitarlo. Venga al altar, hermano, hermana. Yo le invito a que todos pasemos al altar. No quiero ser alguien que sienta que estamos imponiendo cosas, pero yo creo que no hay otro lugar mejor sino entrar a la presencia bendita del Señor. Y yo le animo, véngase al altar, vamos a hablar todos con el Señor. Es una noche la cual hemos asignado, hemos programado para hablar con Dios. Es una noche de oración, es una noche de buscar esa intimidad con el Señor y hacer lo mismo que el Señor. De pronto Él entró y pasó toda la noche. Y acerquémonos a la presencia del Señor.